Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La impactante confesión de Bar Bakta sobre Yağmur Yüksel que ha dejado a todos sin palabras hoy. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Porque nadie esperaba que una declaración tan sincera y profunda viniera de uno de los actores más populares del momento, Bar Baktas, quien siempre ha mantenido su vida privada muy reservada. Pero esta vez decidió romper el silencio de una manera espectacular. Todo sucedió durante una entrevista exclusiva que tuvo lugar ayer por la noche, donde las luces de las cámaras estaban enfocadas en él y la tensión se sentía en el aire. Pero lo que nadie imaginaba era que el tema principal no sería su carrera, ni sus nuevos proyectos, sino el amor de su vida, la bella Yağmur Yüksel. Bar, con una mirada llena de emoción y la voz un poco temblorosa, confesó algo que llevaba guardando en su corazón durante años, una verdad que explica mucho sobre su comportamiento reciente y la felicidad que irradia. Él dijo textualmente ante los periodistas asombrados: durante mucho tiempo estuve perdido en mi propio ego, pero Yağmur fue la luz que me guió a casa. Estas palabras resonaron en todo el estudio, creando un silencio absoluto, porque admitir algo así requiere de una valentía enorme. La historia que nos contó es digna de una película romántica, pues resulta que al principio de su relación, las cosas no eran tan perfectas como parecían en las fotos. Ya que Bar admitió que su estilo de vida anterior y sus miedos al compromiso casi le hacen perder a la mujer que amaba. Él explicó que tuvo que tomar una decisión drástica hace unos años, una decisión de la que nunca había hablado hasta hoy. Tuve que matar al viejo Bar para que el nuevo pudiera amar a Yağmur como ella se merece, cambié todo por ella y no me arrepiento de nada, confesó el actor con lágrimas en los ojos, dejando ver su lado más vulnerable y humano. Imaginen la reacción de los fans en ese momento, las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y admiración. Porque ver a un hombre admitir sus errores y reconocer que cambió por amor es algo que nos toca el corazón a todos. Pero la historia no termina ahí, porque Yağmur Yüksel también estaba presente, aunque un poco más alejada de los focos, y cuando escuchó estas palabras, no pudo contener la emoción. Ella siempre ha sido su mayor apoyo, su roca, y saber que ella fue la catalizadora de este cambio positivo es inspirador. Bar continuó relatando cómo hubo noches en las que pensó que no era suficiente para ella, como el miedo a no estar a la altura lo atormentaba, pero fue la paciencia y el amor incondicional de Yağmur lo que lo transformó. Ella nunca me pidió que cambiara, pero su amor me hizo querer ser un mejor hombre, por eso digo que soy quien soy hoy gracias a ella, añadió Bar, regalándonos una de las frases más bonitas que hemos escuchado en mucho tiempo. Este evento nos demuestra que el amor verdadero tiene el poder de transformar a las personas, de hacernos mejores versiones de nosotros mismos, y que no importa el pasado. Siempre hay oportunidad para redimirse si el sentimiento es real. La química entre ellos es innegable, y ahora entendemos por qué se miran con tanta intensidad, porque han superado juntos obstáculos que nadie conocía, han luchado contra los fantasmas del pasado de Bar y han salido victoriosos. Los rumores de crisis que a veces inventan los medios quedan totalmente desmentidos con esta confesión, pues queda claro que su unión es más fuerte que el acero. Bar también mencionó que este cambio no fue fácil,
que tuvo que dejar atrás viejas amistades y hábitos que no le hacían bien, todo para construir un futuro sólido junto a Yamur. Es increíble pensar en todo lo que han vivido en secreto, protegiendo su amor de las malas lenguas, mientras construían esta relación basada en la honestidad y el crecimiento mutuo. La humildad con la que Bar habló de su proceso de cambio es una lección para todos, nos enseña que el orgullo no tiene lugar cuando se trata de amor verdadero. Yamur, por su parte, cuando los reporteros lograron acercarse a ella al final del evento, dijo con una sonrisa radiante, «Yo siempre vi su verdadero corazón, sabía que este hombre maravilloso estaba ahí esperando salir». Fue un momento mágico, verlos a los dos tomados de la mano, enfrentando al mundo con su verdad, sin miedo al que dirán, porque saben que lo que tienen es auténtico. Esta noticia seguramente será el tema de conversación durante semanas, porque no todos los días un galán de su talla se abre de esta manera tan cruda y real. Nos hace preguntarnos cuántas otras parejas famosas pasan por procesos similares sin que nos enteremos, pero hoy agradecemos que Bar haya sido tan transparente. Su historia nos da esperanza, nos hace creer que el amor puede vencer cualquier barrera, incluso las barreras que nosotros mismos ponemos. Ahora, viendo a Bar Baktas tan feliz, tan pleno y tan enamorado, sabemos que valió la pena cada sacrificio, cada cambio y cada momento difícil, porque el resultado es una relación hermosa con Yamur Yüksel. Queridos seguidores, historias como estas son las que nos gusta contar, historias reales, con sentimientos verdaderos y finales felices. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto, porque su opinión es lo más importante para nosotros. ¿Creen que es posible cambiar completamente la personalidad por amor como lo hizo Bar? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Yamur? ¿Habrían esperado pacientemente ese cambio? ¿Les ha gustado esta nueva faceta tan honesta y romántica de Bar Baktas? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones y debatir con ustedes sobre este hermoso gesto de amor. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna noticia de sus estrellas favoritas y denle un gran like a este video si creen en el amor verdadero. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.